Amén. Ezequiel capítulo número 28, versículo número 12 al versículo número 19. Ezequiel 28, 12 al 19. Hemos hablado ya en nuestra serie de enseñanzas acerca de la doctrina, acerca de la doctrina bíblica, y hemos hablado ya acerca de la doctrina de la Trinidad. Bueno, vimos una introducción primero acerca de por qué debemos estudiar doctrina. ¿Por qué? Y vimos varias razones a la luz de la palabra de Dios por las cuales debemos estudiar doctrina. Luego hablamos acerca de la doctrina de Dios, el Padre. Luego hablamos acerca de la doctrina de Dios, el Hijo. Luego acerca de la doctrina de la Trinidad. Luego la doctrina del Espíritu Santo, que fue lo que terminamos la semana pasada. Y hoy vamos a estudiar acerca qué es lo que la Biblia enseña acerca del enemigo, del adversario, de Satanás. Y después de esto yo creo que vamos a hablar acerca de la doctrina de los ángeles, aunque el diablo mismo entra en la doctrina acerca de los ángeles, solo que vamos a estudiarlo aparte, porque para que podamos ver su carácter y por la presencia, no por la presencia que él tiene realmente en este mundo, haciendo daño a este mundo desde hace muchos miles de años. Ezequiel capítulo 28, versículo número 12 al versículo número 19. Voy a leer desde el versículo 11, dice: Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, tú querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vamos a orar. Padre, te damos, Dios, muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que nos confieres de poder estudiar tu palabra, por el privilegio que nos confieres, Señor, Señor, Señor y Salvador Jesucristo. Padre bendito, te ruego que a través de tu precioso Espíritu Santo nos guíes a toda la verdad. Dame, Dios, te ruego, el control de tu precioso Espíritu Santo, la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Y dame así, Señor, la habilidad y la capacidad de poder expresar tu palabra de la manera correcta. Ayúdanos, Padre Santo, para después de haber oído tu palabra, no solo ser oído de la existencia de Satanás. Algunos no creen en la existencia de Satanás, diciendo que es una invención de los religiosos en la Edad Media, con el fin de intimidar a la gente para que fuera a la iglesia.
Otros tienen la imagen de un ser vestido de rojo con cuernos, una pata de gallo y otra de caballo. Y de esta manera tratan de ridiculizar al diablo. La verdad es que el diablo no es una broma ni es un juego. El diablo no es una invención del hombre. El diablo es real y es muy peligroso. En Génesis capítulo 3 encontramos la primera aparición pública de Satanás, y a partir de allí no ha dejado ni cejado en su empeño de destruir a los seres humanos. Vemos en la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo fue atacado por el diablo. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, dice la palabra de Dios: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a analizar más adelante con detenimiento estas tentaciones. Fueron 3, probablemente fueron muchas más, pero la Biblia nos narra 3. Y vemos que el diablo llegó para tentar al Señor Jesucristo en su orgullo. Le dijo: bueno, si eres hijo de Dios, si estás seguro que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuántas veces el diablo no hace lo mismo con los cristianos, creyendo que los cristianos tenemos nuestro futuro en nuestras manos? Creyendo que los cristianos, por el libre albedrío que Dios nos ha dado, podemos hacer lo que se nos pega la gana. Ciertamente el Señor Jesucristo sí logró, sí multiplicó el pan, pero lo multiplicó cuando fue el tiempo para hacerlo, no cuando el diablo le tentó para que lo hiciera. Debemos tener mucho cuidado de hacer las cosas en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios. Porque si hacemos lo contrario, si hacemos las cosas cuando nosotros queremos y las hacemos fuera de la voluntad de Dios, estamos cediendo ante los ataques del diablo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es muy importante la palabra de Dios, porque allí sabemos, allí conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Lamentablemente muchos cristianos hacen a un lado la palabra de Dios, dejan de leer la Biblia o no la leen con frecuencia, no la leen con regularidad. Versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Vemos otra vez el diablo utiliza la misma expresión: si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Cuántas veces cristianos, hermanos, tentamos a Dios haciendo cosas que no están en la voluntad de Dios? Decimos: es que Dios me va a proteger. Bueno, la verdad es que el Señor nos protege. Somos nosotros los que nos salimos de su protección. Somos nosotros los que nos salimos de la protección de Dios cuando hacemos cosas cuando no solo queremos, sino hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios. Nos salimos de la protección de Dios. En el versículo 7 Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez utilizando la palabra de Dios. En el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo tentó al Señor Jesucristo en el orgullo, tentó al Señor Jesucristo en la confianza mal entendida, y luego lo tentó también en la codicia. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, el diablo llega con una tentación? Mira todo lo que puedes obtener. Solamente desobedece a Dios
Y cuando estamos desobedeciendo a Dios en una forma, en una manera, estamos obedeciendo al diablo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Yo en los años que tengo en el ministerio, en los años que tengo predicando la palabra de Dios, en los años que tengo ya como encargado de un ministerio, ya como pastor, y digo encargado no porque un ser humano me haya puesto, sino porque me refiero al tiempo en que Dios me ha concedido el privilegio de haberme llamado al ministerio y me puso en este ministerio. Yo he conocido a muchos cristianos llevarse por la codicia, sea como dice la Biblia ya en el libro de Éxodo, codiciando la mujer de su prójimo, codiciando la casa de sus prójimos, codiciando los hijos de su, codiciando en muchos sentidos. Yo los he visto llenos de codicia, alejarse del camino de Dios. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a ver primeramente acerca del origen de Satanás. El origen de Satanás. Ya leímos ahí en nuestro texto, Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 19. Vemos que aquí en primera instancia habla del rey de Tiro. Le dice: hijo de hombre, Ezequiel 28, 12, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En primera instancia, esta profecía fue contra el rey de Tiro. Probablemente fue Edbal II. Los primeros 10 versículos fueron cumplidos cuando Nabucodonosor sitió durante 13 años a Tiro, del año 598 al 585 a.C., para posteriormente invadir la ciudad de Tiro. Pero en esta profecía vemos a otro personaje, el mismo Satanás. Esto se conoce como una doble profecía porque tiene un doble cumplimiento, uno cercano y el otro lejano. Vemos también que en la hermenéutica, uno de los principios es de doble mención. Y bueno, vamos a ver primeramente, Satanás es un ser creado. Satanás es un ser creado. Dice en Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y 15. Satanás es un ser creado. Dice 14 y 15, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. El diablo es un ser creado. Es un ser creado por Dios, no como diablo, sino como querubín protector. Como querubín protector. Originalmente fue un querubín y pertenecía a la orden más alta de los ángeles. Un ser del más alto rango y de posición exaltada. Vemos que Satanás es un ser creado. La letra B mayúscula o número 2, como quieran ponerle. ¿Cuál fue el nombre original del diablo? Bueno, aquí vemos, vamos a ver en Isaías capítulo número 14, versículo número 12. Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lucero, lucero, o Luzbel. Aunque encontramos muchos nombres para el diablo, pero el nombre original fue Lucero.
Lucero. Ahora, hay algunos nombres que encontramos en la palabra de Dios en referencia al diablo, a Satanás. Número 1. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11. Apocalipsis 9, 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer nombre que encontramos es aquí, bueno, no es el primer nombre en la Biblia, es el primer nombre que encontramos en nuestra lista, Abadón. Palabra hebrea para ángel de la destrucción. Ángel de la destrucción. Y dice en el versículo 11, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Quiere decir el ángel de la destrucción. También vayamos a Primera de Pedro 5, 8. Primera de Pedro capítulo 5, versículo número 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la palabra Satanás. Y quiere decir eso, quiere decir el adversario. El adversario. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás. El tercer nombre que encontramos en la Biblia es Belcebú. Belcebú. El versículo de referencia es cuando los fariseos le dijeron que el Señor Jesucristo no hacía milagros sino por Belcebú. Y esta es una composición de la palabra Baal-Zebud, que quiere decir señor de las moscas. Señor de las moscas. El significado es que así como los mosquitos están en todos lados, así parecería que el diablo está en todos lados. Pero nosotros sabemos que no. El diablo no es omnipresente. Dios es omnipresente. El diablo no. Pero sí a través de los demonios, de sus demonios, sus ángeles caídos, parecería que está en todos lados. Número 4, en 2 Corintios 6:15. 2 Corintios 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Belial. Abadón, Satanás, Belcebú, Belial. Belial, la palabra Belial es sinónimo de pestilencia. Pestilencia. Se refiere a lo sucio. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Y aquí hace referencia a Satanás, porque en el versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. No hay ningún acuerdo, no hay ninguna concordia, ninguna buena relación de Cristo con Satanás. De manera que el cristiano no debería tener ninguna buena relación con Satanás, porque él es lo sucio. Lo sucio. El cristiano no debería tener ninguna relación con lo sucio, con lo pestilente, con lo sucio, pues. Número 5, vayamos a Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, que se llama diablo, y Satanás. Se llama diablo. Aquí encontramos varios nombres: dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo, y Satanás. Diablo y Satanás, adversario. Y diablo quiere decir el acusador, el calumniador. También Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En el versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Diablo quiere decir calumniador, calumniador. El diablo, hermanos, disfruta cuando el cristiano practica la calumnia. Mire, si el mundo en general practica la calumnia, allá ellos. No lo hagamos nosotros como cristianos, porque al calumniar estamos poniendo en práctica una de las, valga la redundancia, una de las costumbres, una de las prácticas del diablo. Dice la Biblia que en Mateo 4:1 dice que vino a él el tentador, el diablo, Satanás. Y en Primera de Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Porque vuestro Satanás el diablo, nuestro enemigo el diablo, nuestro adversario el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué fue lo que ocasionó un cambio tan radical en el estado original de Satanás? ¿Qué fue lo que originó un cambio tan radical en el estado original de Satanás? Una vez más, Ezequiel 28, 11, 15 al 17. Dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché las bien protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Yo delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocasionó un cambio tan radical en el estado original de Satanás, de Lucero? Bueno, número uno, quitó sus ojos de su creador. Cuando estoy diciendo que qué fue lo que ocasionó, es la letra C mayúscula. Número uno, arábigo. Quitó sus ojos de su creador. Recordemos que él fue creado, Dios lo creó. Y quitó los ojos de su creador y comenzó a admirarse a sí mismo como si él existiera por sí mismo. Él era la creación, pero él quitó los ojos del creador, de su creador, y comenzó a admirarse a sí mismo como si él existiera por sí mismo. Dice, versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. No olvidemos, hermanos, que ustedes y yo somos creados.
Y como dice el libro de Isaías, fuimos creados para la gloria de Dios. Como dice Efesios capítulo número 1, Dios nos dio la salvación para alabanza de la gloria de Él, no para alabanza de la gloria nuestra. Y si algo somos, si algo sabemos, y lo que somos, lo que sabemos, lo que tenemos, es porque lo hemos creado, es porque Dios nos lo ha dado en su soberanía. No, es Dios quien nos lo ha dado, no nosotros. Y si algo hemos obtenido por la inteligencia que tenemos, no olvidemos que esa inteligencia no es inherente en nosotros. Fue Dios quien a cada ser humano nos dio la inteligencia. Nabucodonosor, dice la palabra de Dios, que andaba paseando por el balcón de la ciudad, de su palacio, y vio hacia abajo y vio la gran ciudad de Babilonia, y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria y honra de mi majestad? Desoyendo el consejo de Daniel, que le dijo: rey, este sueño que tú tuviste, eres tú mismo. Redime tus pecados con justicia, es decir, pórtate bien, rey, haz lo correcto. Y él, haciendo lo incorrecto, desoyendo el consejo de Daniel de hacer lo correcto, cuando Daniel le dijo: redime tus pecados con justicia, en lugar de hacer lo correcto, se desvió e hizo lo incorrecto, diciendo: yo edifiqué la gran ciudad de Babilonia para gloria y honra de mi majestad. Y en ese momento se escuchó una voz que le dijo, serás arrojado. Serás arrojado. Dice en Daniel, ese pasaje está en Daniel, capítulo número 4, versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió las palabras sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves, como las de las aves. A veces uno, sin querer menospreciar a los demás, uno puede ver, hay gente llenándose de orgullo, y al poco tiempo uno los ve actuando como los propios animales. Quitó sus ojos de su creador y comenzó a admirarse a sí mismo, como si él hubiera existido por sí mismo. Otra vez Ezequiel capítulo 28. En el versículo 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Él se enorgulleció de algo que él tenía, que realmente no fue de él. Yo veo, por ejemplo, hombres y mujeres, incluso hasta cristianos, hombres y mujeres, que van y con el cirujano plástico y se hacen ahí unos arreglitos en su nariz, en su boca, en su cara. Y yo encuentro en la palabra de Dios que dice la Biblia que un día el Señor nos va a transformar. Y ellos, que no estaban contentos con sus ojos, con sus párpados, con las bolsas de sus ojos, con su nariz, con sus labios, van a volver a su estado original. Y se arreglan y parece que ellos piensan, ya me arreglé. No, echaron a perder lo que Dios terminó de una manera completa y de una manera perfecta, aunque físicamente a nuestros ojos pensemos que deberíamos estar.
deberíamos estar más bellos. Ok, perdón hermanos, tuvimos un contratiempo, se falló la luz tantito y aunque fue muy breve el tiempo que falló, pero pues se desconecta, se apaga el módem y se desconecta la internet. Ok, estamos hablando acerca de que 28:16, a causa de la multitud de tus contrataciones, es decir, de todo lo que él sabía, a causa de lo que él podía hacer. Ahora, pero entendamos algo, aquí dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. No dice que él podía, no dice a causa de que él podía hacer todo. Dijo que él podía hacer mucho. Y dice que él sabía mucho. No dice que lo sabía todo, porque el único que lo sabe todo es Dios. El único que todo lo puede es Dios, con excepción de la maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, versículo 16, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se volvió orgulloso y se exaltó a sí mismo. Hay que tener cuidado cuando digamos, es que yo sé y yo puedo. La verdad, los miembros de la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo dice que él predicó el evangelio por primera vez allí en Corinto. Muchas personas recibieron al Señor Jesucristo en su corazón como su Salvador personal. Y al cabo del tiempo, el apóstol Pablo le dice a los corintios algo que a ellos les gustaba escuchar. Nada os falta en ningún don. Porque se habían vuelto una iglesia orgullosa, de gentes orgullosos, que se olvidaron quién les predicó por primera vez el evangelio. Se olvidaron de quién les guió paso a paso en las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, y llegaron al grado de creer algunos de ellos que sabían más que su pastor y maestro, porque el apóstol Pablo dice, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que Cristo no resucitó? Ya en la iglesia se habían levantado maestros, ahora predicando otras cosas, creyendo que sabían más que el apóstol Pablo, que su maestro. Tengamos cuidado, ese es un pecado que cometió el diablo. El diablo llegó al grado de creer que él podía saber incluso más que Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Yo he visto muchos cristianos que después de 1 año, 2 años, 3 años, apenas empezando a caminar en los caminos de Dios, ya sienten que ya lo saben todo. Cuando graduamos del instituto, éramos 3. El hermano Moy, el hermano Polo y su servidor. Me acuerdo que José Boker, que fue nuestro maestro, vimos varios, pero él fue el maestro principal en el instituto. Él nos dijo, tras 3 años de estudio, quiero decirles que en la escalera del ministerio ustedes están en el primer escalón. Ya habíamos terminado. Y él nos dijo, ustedes están en el primer escalón de la escalera, valga la redundancia. Lo que ustedes, y yo les aconsejo que ustedes estudien, lean, estudien la palabra de Dios, lean, prepárense, porque están apenas en el inicio, en el primer escalón. Y esa es la verdad, Pero cuántos cristianos, cuántos incluso jóvenes y señoritas recién graduados del instituto ya saben, piensan que saben más ya que su pastor y maestro. Bueno,
fue un pecado que cometió el diablo. Se volvió orgulloso y se exaltó a sí mismo. No quiero decir que quien haga eso es el diablo, pero cuidado, porque estamos practicando algo que el diablo practicó. Algo que el diablo practicó. Cuando el diablo se volvió orgulloso y se exaltó a sí mismo, nació el deseo de gobernar. El diablo empezó a anhelar sentarse en el lugar de Dios. Empezó a pensar, a anhelar sentarse en el lugar de Dios. En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Nació en él el deseo de gobernar. Anhelaba sentarse en el lugar de Dios. ¿Qué fue lo que ocasionó? Bueno, quitó sus ojos de su Creador. Se volvió orgulloso por lo que él sabía y lo que él hacía. Se volvió orgulloso. Y número 3, en Isaías capítulo 14, versículo 13, encontramos algo, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Yo haré. Satanás se alejó de escuchar la voz de Dios y comenzó a buscar su propia voluntad. Satanás se alejó de escuchar la voz de Dios y comenzó a buscar su propia voluntad. Cuidado. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, encontramos los profetas siempre, cuando iban a dar un mensaje, siempre decían: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, diles. Ellos estaban seguros que lo que ellos estaban diciendo era la voluntad de Dios, era la palabra de Dios. Y ellos querían que el pueblo reconociera que lo que ellos estaban diciendo era la palabra de Dios. En el libro de Isaías dice: a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y nosotros, hermanos míos, debemos procurar siempre escuchar la voz de Dios. Siempre que lo que hagamos y digamos esté supeditado en la santa palabra de Dios, para que no empecemos a buscar nuestra propia voluntad. Porque hay de los que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuántos cristianos, hermanos, toman decisiones basadas en sus emociones? Si están contentos o están tristes o están molestos.
decisiones tomadas basadas en sus emociones, no basadas en la palabra de Dios. El diablo se alejó de escuchar la voz de Dios y comenzó a buscar su propia voluntad. Dijo, yo haré, yo subiré, yo me estableceré. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Me sentaré. Poner otra voluntad sobre la voluntad de Dios es lo mismo que decir que la voluntad de Dios no es perfecta. Poner otra voluntad sobre la voluntad de Dios es lo mismo que decir que la voluntad de Dios no es perfecta. Pero la voluntad de Dios sí es perfecta. No pongamos nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, porque estaremos diciendo que la voluntad de Dios no es perfecta. La voluntad de Dios para el diablo era que él estuviera allí, estuviera sobre las piedras del fuego, que él estuviera allí en el santo monte de Dios, sí, pero no sentado en el trono de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. No dice allí estás, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Qué lamentable es, hermanos míos, que incluso algunos cristianos, Dios sí lo dice, y algunos cristianos decimos, bueno, yo estuve en tal lugar, yo estuve en tal posición, yo estuve en tal condición. Es que pusimos, y ahora ya no, es que pusimos nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, diciendo que la voluntad de Dios no es agradable y perfecta. El apóstol Pablo dijo, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios. A ver, está en Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no te hagas igual a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego vemos que Dios se llama a sí mismo por el nombre de yo soy. Por el nombre de yo soy. Dios no da ese nombre a nadie más. Busquemos en la Biblia. Dios no da ese nombre a nadie más. El único que dijo yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy en el Nuevo Testamento fue el Señor Jesucristo, porque Él es el yo soy del Antiguo Testamento. Quien quiera hacer algo en sí mismo está, por lo tanto, en conflicto con Dios. Quien quiera hacer algo en sí mismo y por sí mismo está, por lo tanto, en conflicto con Dios. El diablo empezó a decir, yo haré. Yo haré. Pensó que él era absoluto. El único absoluto es Dios. Nosotros debemos supeditar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nuestras intenciones a la voluntad de Dios. Incluso nuestros sentimientos a la voluntad de Dios.
Pero el diablo no hizo eso. ¿Qué fue lo que ocasionó un cambio tan radical en el estado original de Satanás? Quitó sus ojos de su creador y comenzó a admirarse a sí mismo como que él existía por sí mismo. Se volvió orgulloso y se exaltó a sí mismo y empezó a creer que él era absoluto. Vamos a parar aquí y la próxima semana continuaremos con este estudio. Tenemos mucho que estudiar. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias.